Vamos a plantear un ejercicio sobre el concepto de coordenada de reacción. Este ejercicio se basa en una reacción de metano con agua para producir monóxido de carbono e hidrógeno. En este caso, lo primero que habría que hacer es analizar si la reacción está balanceada. Tenemos de este lado un mol de metano, hay un átomo de carbono del otro lado. 4 de hidrógeno más 2 de hidrógeno nos da 6 átomos de hidrógeno. 3 por 2, 6 de hidrógeno del otro lado. Y oxígeno, tenemos un átomo de oxígeno en cada lado. Entonces ya se nos da la reacción balanceada. Se menciona que, suponiendo que en un reactor se alimentan inicialmente 2 moles de metano, 1 mol de agua, 1 mol de CO y 4 moles de hidrógeno. Para este sistema, ¿cómo se podría calcular la fracción molar de cada componente en cualquier momento en términos del grado de avance de la reacción? Como primer paso, podemos nosotros determinar el número de moles iniciales de cada componente. Aquí voy a colocar la reacción. Para cada componente, como dato, el número de moles iniciales, aquí lo voy a escribir debajo de cada componente. De metano nos dice que son 2 moles. De agua nos dice que es 1 mol de agua. De CO hay 1 mol. Y de hidrógeno nos dice que hay 4 moles. Esos serían los datos con los que nosotros contamos inicialmente. Entonces, el número de moles iniciales de metano son 2 moles. El número de moles del componente agua iniciales, H2O inicial, es 1 mol. El número de moles de CO iniciales es 1 mol. El número de moles de hidrógeno iniciales son 4. A partir de estos datos, nosotros tenemos que determinar la fracción molar para cada una de las especies en términos del grado de avance de la reacción. Nosotros vamos a plantear lo siguiente. Recuerden que en cualquier momento podemos plantear que el número de moles de cualquier componente en cualquier tiempo es igual al número de moles iniciales que hay de ese componente más el coeficiente estequiométrico por el grado de avance. Entonces nosotros vamos a determinar con base a estos datos, además los coeficientes estequiométricos. Aquí es muy sencillo, el coeficiente estequiométrico de metano lo voy a poner acá arriba. Coeficiente estequiométrico del componente I. De metano es -1. De agua es -1, es porque se consume. De monóxido de carbono es +1 porque se produce. De hidrógeno es +3 porque se produce. Entonces, con base a estos valores, estos serían los datos, vamos a plantear la ecuación para poder calcular la fracción molar de cada componente en términos del grado de avance. Entonces, inicialmente vamos a calcular la sumatoria de todos los coeficientes estequiométricos para posteriormente poder sustituir en esta ecuación de fracciones molares. Este problema es sencillo. La sumatoria de todos los coeficientes estequiométricos la vamos a escribir aquí. De metano primero es -1, de agua también es -1, de CO es +1,
de hidrógeno es más 3. Entonces, 3 más 1 me da 4, menos 1 me da 3, menos 1 me da 2. Entonces, la suma de todos los coeficientes estequiométricos nos da 2. La suma de todos los moles iniciales lo vamos a plantear con base a la suma de todos estos. 2 más 1 me da 3, más 1 me da 4, más 4 nos da 8. Entonces, aquí hay 8 moles iniciales globales, es decir, de todos estos componentes, al inicio. Entonces podemos plantear de manera muy sencilla una ecuación para cada componente que nos sirva para poder analizar cuál va a ser el grado de avance de esa reacción y además, con base a ese grado de avance, poder calcular la fracción molar de cada componente. Yo lo puedo desarrollar aquí. Para el primer componente vamos a escribir la fracción molar de metano. Va a ser el número de moles iniciales de metano más es el coeficiente estequiométrico por el grado de avance. Aquí yo voy a rescatar estos valores. Los moles iniciales de cada componente son 2, 1, 1 y 4. Entonces, vamos a escribirlos aquí. 2 moles iniciales, 1, 1 y 4. Este sería el número de moles iniciales de cada componente. Entonces, la fracción molar de metano en cualquier instante, el instante va a estar definido por el grado de avance, va a ser el número de moles iniciales de metano, es 2, más el coeficiente estequiométrico de metano, en este caso es menos 1, multiplicado por el grado de avance. Eso entre el número de moles iniciales totales, que contamos que eran 8, más 2, que es la sumatoria de todos los coeficientes estequiométricos, multiplicado por el grado de avance. Entonces, si yo conozco el grado de avance en cualquier instante, con esta ecuación yo voy a poder calcular la fracción molar de metano en cualquier instante. Ya considera qué se ha consumido o qué se ha formado, porque el número de moles totales está en función del grado de avance. Si son reactivos se van a consumir, si son productos se van a formar. Entonces hacemos lo mismo para los demás compuestos. La fracción molar de agua en ese reactor en cualquier instante va a ser el número de moles iniciales de agua, para nuestro caso es 1, más el coeficiente estequiométrico del agua, que es menos 1, por épsilon, que es el grado de avance. Eso lo vamos a dividir entre el mismo denominador. Sería número de moles iniciales más 2 por el grado de avance. Entonces sería 8 más 2 por el grado de avance. Eso para los reactivos. Para los productos vamos a utilizar la misma ecuación, pero va a cambiar el coeficiente estequiométrico. Ahora para monóxido de carbono tenemos número de moles iniciales de monóxido de carbono era 1, más su coeficiente estequiométrico, que es 1, por el grado de avance de la reacción. Eso entre el mismo denominador. Noten que todas las especies van a tener el mismo denominador. Finalmente, para el caso del hidrógeno, tenemos que el número de moles iniciales de hidrógeno, en este caso era 4. El coeficiente estequiométrico de hidrógeno es un producto, se forma, entonces es positivo, más 3 por el grado de avance. Eso lo vamos a dividir entre el denominador, 8 entre 2 más épsilon. El denominador es igual porque en determinado instante el número de moles totales de todos los componentes va a ser igual. Entonces, con base a
a estos datos, con esa cantidad de moles iniciales, nosotros pudimos plantear de inicio las ecuaciones que nos permiten determinar las fracciones molares de cada componente en términos de la coordenada de reacción. Podemos analizar ahora esta misma reacción suponiendo que conocemos el grado de avance. Vamos a analizar, por ejemplo, esta misma reacción para poder aplicar estas ecuaciones. El número de moles iniciales nosotros teníamos que era 2, 1, 1, 4. Este es el número de moles iniciales de cada componente. Entonces supongamos que en determinado tiempo nosotros podríamos conocer alguna de las concentraciones de esta reacción. Por ejemplo, podemos conocer los moles de CO en cualquier momento, los moles de hidrógeno en determinado momento, y con base a esos determinar el grado de avance. Vamos a suponer, por ejemplo, que en determinado momento nosotros encontramos que en determinado momento de la reacción se han consumido, por ejemplo, o se ha consumido un mol de metano. Con base a ese dato, determinar el grado de avance de la reacción y además del grado de avance, las composiciones molares en ese instante que hay en el reactor. Vamos a suponer que tenemos ese dato. Entonces, con base a esto, en determinado momento, este sería el dato, se consumió un mol. Es decir, esto reacciona de metano. Reacciona esa cantidad. Para determinar el grado de avance vamos a utilizar la ecuación que hemos estado planteando de la siguiente manera. Podemos utilizar esta ecuación directamente que nos dice que el cambio de número de moles de un componente, es decir, el número de moles iniciales menos, más bien el número de moles que hay en determinado instante de la reacción menos el número de moles iniciales, es igual al coeficiente estequiométrico por épsilon. Si utilizamos esa ecuación, podremos encontrar el grado de avance de la reacción. Entonces, si utilizamos esta ecuación, con esos datos, conocemos el número de moles iniciales de metano, conocemos el coeficiente estequiométrico, no conocemos grado de avance. Podemos conocer el número de moles en un instante. Esto se refiere, esa ecuación ustedes la pueden aplicar como esto es el número de moles que hay del componente I en el instante t, en el instante al cual se dio este dato. Este es el número de moles iniciales. Este es el coeficiente estequiométrico. En ese instante, el número de moles de cada componente sería el número de moles que había inicialmente menos el número de moles que reaccionó. Ese cambio de número de moles, delta NI, lo pueden tomar directamente como lo que reaccionó. De aquí, por ejemplo, reacciona
un mol de metano. También reaccionaría por estequiometría, es 1:1, un mol de agua. Y se formaría un mol de CO. Y se formaría cierta cantidad de hidrógeno. Vamos a plantear todos los moles que existen en función del grado de avance. A partir de esa ecuación nosotros podemos plantear lo siguiente. Vamos a plantear la reacción para el metano. Para el metano nosotros vamos a tener que en determinado momento ese cambio delta NI corresponderá a la cantidad de moles que reaccionaron o se formaron. En nuestro caso, directamente se sabe que reaccionó un mol. Entonces, ese mol va a ser igual al coeficiente estequiométrico de metano por el grado de avance. Entonces, 1 va a ser igual, el coeficiente estequiométrico de metano es -1 por épsilon. Entonces, de aquí, si despejamos épsilon, el grado de avance establecido para el metano, aquí con el signo, va a ser -1. ¿Qué significa? Que un mol se ha consumido de metano. Para el agua también se debe de haber consumido un mol. De esta manera, entonces, con esas ecuaciones que planteamos anteriormente, podríamos resolver el sistema. Vamos a hacerlo. Ok, entonces tenemos que ese grado de avance es -1 y corresponde al cambio de número de moles de metano entre su coeficiente estequiométrico. También corresponde al cambio de número de moles de agua entre su coeficiente estequiométrico y al cambio de número de moles de CO entre su coeficiente estequiométrico. Entonces podemos aplicar esta ecuación para determinar el número de moles que hay en determinado instante. Podemos despejar, por ejemplo, número de moles del componente I de la siguiente manera. En cada instante va a ser el número de moles iniciales de ese componente más el coeficiente estequiométrico por el grado de avance. Para metano lo podemos plantear así. Número de moles en un instante I va a ser número de moles iniciales, que era 2, más el coeficiente estequiométrico, que era -1 por el grado de avance. Con base a este dato, ustedes podrían calcular el número de moles que hay de metano en ese momento. Entonces, para este caso, debería ser el número de moles iniciales menos el que se consume. Ok, vamos a analizarlo. De hecho, me parece que aquí se me pasó el signo. Este debería ser menos, porque el cambio de número de moles de ese componente es -1. Entonces, si este es -1 y ese también es -1, el grado de avance, aquí tenía un error, debe ser +1 positivo. Ok, aquí hay que considerar en el cambio de número de moles, hay que considerar los que se consumen o se forman. Entonces, por medio de esta relación, por ejemplo, el número de moles finales va a ser el número de moles iniciales más el coeficiente por épsilon. Entonces, aquí para metano, por ejemplo, el número de moles iniciales era 2
El coeficiente es menos 1 por 1. Entonces ese 2 por menos 1 nos debe de dar que se queda 1 mol. Y tiene sentido porque si teníamos 2 y reacciona 1, deben de sobrar 1 mol. De esa manera podemos determinar el número de moles de hidrógeno, el número de moles de agua, el número de moles de CO también. Para agua sería 1, es el número de moles iniciales, menos 1 por épsilon. Entonces, esta cantidad, cambio de número de moles, va a ser menos 1. Por lo tanto, se agotaría el agua. Para CO, vamos a tener que el número de moles de ese componente monóxido de carbono es igual al número de moles iniciales, es este 1, más el coeficiente estequiométrico por el grado de avance. Entonces el coeficiente estequiométrico por el grado de avance es 1 por 1. Si sumamos esos dos, nos da 2. Entonces el número de moles al final de la reacción es 1 mol que había inicialmente más 1 mol que se formó. Finalmente, para hidrógeno, es el número de moles de hidrógeno iniciales, que es 4, más su coeficiente estequiométrico, que es 3, multiplicado por el grado de avance, que era 1. Entonces 4 más 3, al final debe de haber 7 moles de hidrógeno. Esto sería al final de la reacción. Ya que determinamos todos los componentes, podríamos comprobar, por ejemplo, cuánto vale el número de moles totales. El número de moles totales es 1 más 2 más 7, que deberían de ser 10 moles. Estas ecuaciones deben de ser algebraicamente compatibles con las que demostramos anteriormente, con estas. Por ejemplo, en ese instante, nosotros podemos determinar el número de moles finales. Noten que aquí los denominadores son los números de moles finales. 8 más 2 sí nos da 10 moles. Entonces vamos a analizarlo. Aquí el número de moles finales totales van a ser 10 moles. El número de moles iniciales van a ser 2 más 1, 3 más 1, 4, más 4, 8. Entonces ya para terminar vamos a calcular con esos datos a partir de las relaciones que habíamos obtenido. El grado de avance para ese ejemplo es 1 positivo. Entonces aquí hay que realizar las operaciones para determinar ese grado de avance. Las operaciones son muy sencillas. Aquí, por ejemplo, 2 menos 1 nos da 1. Entre 10 nos daría 1/10 o bien 0.1 de fracción molar para el metano. Para el agua, 1 menos 1 nos da 0. 0 entre 10 nos daría 0. ¿Qué más? Para el monóxido de carbono, 1 más 1 nos da 2. Entre 10, 2 entre 10 lo podemos escribir como un quinto, que daría 0.2 fracción molar de monóxido de carbono. Para el agua, 4 más 3 por 1 nos da 7. Entre 10, 7 entre 10 nos da 0.7. Noten que todas las fracciones molares sumadas deben de dar 1. 0.1 más 0.2 más 0.7 da 1. Está correcto. Podemos comparar con la tabla que generamos anteriormente. ¿Por qué nos dio 0 la fracción molar de agua? Esto debido a que se agotó en la reacción. Además de que el metano tiene la mitad de moles que el monóxido de carbono. Entonces, si regresamos, vemos que sí, efectivamente, los moles finales que calculamos de agua fueron 0. Por eso su fracción molar es 0. La fracción molar de metano sería 1 entre 10.
0.1. La fracción molar de CO2, sería 2 entre 10, 0.2. Y la fracción molar de hidrógeno sería 7 entre 10, que es 0.7. Entonces, de esta manera podemos comprobar que estas ecuaciones son correctas. Con el mero desarrollo de estas ecuaciones en términos de el grado de avance, no es necesario elucidar completamente cuál de estas sustancias reaccionó o cuál se consumió de manera completa. Simplemente basta con aplicar esas ecuaciones y si solo requerimos conocer el grado de avance y las fracciones molares, es posible plantear simplemente estas ecuaciones.